We beg you now to return our mother to us so that we can celebrate with her. Investigation says that Tommaso Cioni, Annie P. Guthrie's husband, may be the prime suspect in this case, and Annie's vehicle has been towed, impounded, and is now in evidence. It was here that the US news anchor's mother, Nancy, disappeared in the middle of the night from her home on the outskirts of Tucson in Arizona. Authorities believe she was kidnapped, but they don't know by who. Her blood found on the doorstep, one of the few clues that police are working with. Así que imagina esta bomba que cae apenas unos días después de empezar el caso. La periodista Ashley Banfield entra en su podcast y dice que una fuente policial impecable y de alto nivel le dijo que Tommaso Cioni, el yerno casado con Annie, la hija de Nancy, podría ser el principal sospechoso en este momento. ¡Boom! Eso duele mucho. Pero entonces, solo unas horas después, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, da un paso adelante en una rueda de prensa y califica directamente esa información de temeraria. Lo repite una y otra vez: no hemos identificado a ningún sospechoso ni persona de interés. Nadie. Cero. Así que tienes este choque enorme, un lado filtrando un nombre y el otro cerrándolo de forma contundente. La pregunta que me mantiene despierto ¿es realmente Tommaso Cioni el tipo al que rodean discretamente, o el Tribunal de Opinión Pública ya lo ha condenado antes de que las pruebas siquiera hablen? Mira, he pasado los últimos días revisando cada declaración oficial, cada noticia creíble, la cronología que expuso el sheriff y todos los pequeños detalles que se siguen pasando por alto. Esto es lo que he encontrado hasta ahora. Vale, antes de entrar en la línea temporal, las búsquedas, las notas de rescate o todo ese asunto pesado, hagamos una pausa un momento y hablemos de quién es realmente Tommaso Cioni, porque ahora mismo, si has estado leyendo comentarios o titulares, podrías pensar que es una figura sombría acechando en el fondo de esta pesadilla, pero la verdad es que por todo lo que he reunido a partir de informes creíbles, perfiles de LinkedIn, biografías antiguas de bandas, publicaciones escolares y fotos familiares, este chico parece el padre y marido más normal y discreto que puedas imaginar en un suburbio de Tucson. Tommaso Cioni tiene 50 años, nació en Italia, concretamente en un pequeño pueblo llamado San Giovanni Valdarno, en Toscana, allá por 1975. Se mudó a Tucson, Arizona, en 2006, así que lleva allí casi 20 años. Eso es básicamente la mitad de su vida adulta. Se casó con Annie Guthrie, la hija mayor de Nancy y hermana mayor de Savannah, más o menos en esa misma época, y tienen un hijo juntos, por lo que Annie ha compartido públicamente a lo largo de los años. Su vida parece bastante sana. Piensa en caminatas familiares por el desierto, viajes de vuelta a Italia para ver a familiares, recoger bayas en senderos, preparar pasta casera desde cero. La página de Facebook de Annie tiene estos vídeos de mejores momentos, fotos antiguas de Tommaso de pie en la nieve o sosteniendo un puñado de bayas silvestres como si estuviera orgulloso de haberlas recolectado. Nada llamativo, solo momentos familiares normales. Y Annie le ha llamado su mejor maestro y un gran manifestador, ya sabes, esa vibra positiva y solidaria donde alguien cree en manifestar cosas buenas a través de la mentalidad. Incluso dijo que él escribe poesía a través de su estilo de vida, parece el tipo de persona que inspira a la gente que le rodea. Profesionalmente, es profesor. Concretamente, lleva más de 15 años en Basis Oro Valley School, un colegio concertado en el área de Tucson, enseña ciencias de sexto curso y biología AP. Hay una publicación antigua en Facebook de unos 2015 donde le perfilaban, hablaba de cómo le encantaba cómo los niños crecen de preadolescentes a jóvenes adultos, cómo él comparte su pasión por aprender. Incluso bromeó diciendo que si no estuviera enseñando probablemente sería herpetólogo, alguien que estudia reptiles y anfibios como los lagartos. Mencionó estudiar lagartos en su propia biografía en un sitio cultural italiano. Escribo cuando tengo la oportunidad, estudio lagartos, toco el bajo eléctrico, hago pasta casera, intereses simples y peculiares. No hay señales de alarma, solo un científico que le gusta la naturaleza y la cocina. Y luego está la parte musical. Es el bajista y a veces vocalista de una banda local de indie rock llamada Early Black. La banda se formó en abril de 2007. Tommaso conectó con el batería Dominic Evans y el guitarrista Walter González a través de Craigslist y anuncios en periódicos. Cosas clásicas de la escena de Tucson, tocan post-punk, shoegaze, un poco de rock grunge. Sacaron un álbum llamado Life, Love, Love, Murder. Hace años tocaron en locales como Plush en Tucson e incluso a veces llegaron a Phoenix y Flagstaff.
La página de Reverb Nation de la banda lo describe todo bastante directo, sin dramas, solo un grupo de chicos haciendo música por su cuenta. Tommaso no está de gira por el mundo ni nada por el estilo, es una banda aficionada que sigue escribiendo y tocando localmente cuando puede. Así que cuando imaginas al yerno en un caso así, probablemente no te imagines a un tipo que pasa sus días enseñando a niños sobre lagartos y tocando en una banda de post-punk. Pero así es exactamente Tommaso Cioni, lo que hace que lo que ocurrió después sea aún más impactante. Si vieras a un tipo así en tu propia familia, con un trabajo estable, aficiones creativas, fotos familiares llenas de senderismo y noches de pasta, ¿te imaginarías alguna vez que lo arrastraran a algo tan oscuro? Deja tus impresiones abajo. En serio, tengo curiosidad por saber qué te dice tu instinto antes de entrar en las partes más pesadas. A partir de ahí, todo cambió por una noche el 31 de enero 2026. Bien, ahora llegamos a la noche en que todo cambió, sábado 31 de enero 2026. Aquí es donde la historia pasa de ser una noche familiar normal a algo salió terriblemente mal y Tommaso Cioni acaba justo en medio, no porque hiciera algo llamativo, sino simplemente porque fue el último en ver a Nancy Guthrie viva y bien. Repasemos lo que sabemos por la cronología oficial que la oficina del sheriff estableció, incluso pusieron un gráfico en una rueda de prensa el 5 de febrero, empieza alrededor de las 5:32 de la tarde. Nancy, que tiene 84 años y ya no conduce mucho, coge un Uber hasta la casa de Annie y Tommaso en Tucson. Esa es su hija mayor Annie, la hermana mayor de Savannah, y su marido Tommaso. Viven bastante cerca, a solo unos kilómetros en la zona de Catalina Foothills. Es una noche familiar, típica cena, probablemente algún juego o simplemente pasar el rato, charlar, el tipo de cosas que les encantan a los abuelos. No aparece nada fuera de lo común en ningún informe sobre esa parte. Luego, más tarde esa noche, Tommaso la lleva de vuelta a casa. La hora exacta queda bastante concreta por los registros de la puerta del garaje. La puerta del garaje se abre a las 9:48 de la noche cuando ella llega. El sheriff Chris Nanos dijo en múltiples declaraciones, incluida a The New York Times, que Tommaso se aseguró de que Nancy entrara sana y salva antes de que él se marchara. La puerta del garaje se cierra 2 minutos después, a las 9:50 de la noche. Ese fue el último momento confirmado en que alguien la vio o tuvo contacto con ella. Tommaso se marcha y a partir de ahí la casa queda en silencio. Al menos así parecía al principio. Pero aquí es donde empieza a ponerse pesado. A primera hora de la mañana siguiente, domingo 1 de febrero, las cosas se torcen rápido. Alrededor de la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre en casa de Nancy se desconecta. La policía lo confirmó en la misma rueda de prensa. Luego, a las 2:12 de la madrugada, la detección de movimiento del sistema detecta a una persona cerca de la casa, pero como la cámara ya estaba fuera de línea y las imágenes se sobrescriben sin una suscripción activa, no hay vídeo que ver. Sin cara, sin coche, nada, solo un hueco. Cuando la familia la revisa esa misma mañana, no aparece en la iglesia, lo que activa las alarmas y van a la casa sobre las 11. Al mediodía ya han llamado a 911. Llegan los agentes y es entonces cuando encuentran la sangre. Gotas de ella en el porche delantero. Más tarde las pruebas de ADN confirman que es de Nancy. La puerta trasera estaba abierta o sin cerrar, dependiendo del informe que leyeras, pero en cualquier caso señales de fuerza o lucha. El sheriff dice que fue secuestrada por la fuerza algún tiempo después de esa entrega de 9:50 y antes de que llegara la familia al día siguiente. ¿Por qué esto pone a Tommaso en el centro desde el principio? Simple, es la última persona conocida que la ha visto con vida. La llevó a casa, esperó a verla entrar y se fue. Eso lo convierte en el punto de contacto final antes de las horas de oscuridad en las que todo sucedió. En cualquier caso de persona desaparecida, especialmente en uno que se convierta en un presunto secuestro, los investigadores siempre empiezan por las personas más cercanas y la última persona que vea a la víctima siempre será examinada con dureza. No es algo personal, es el protocolo. Pero aquí está la cuestión, ser la última persona en ver a alguien no te convierte automáticamente en culpable, simplemente te convierte en la primera persona a la que todos miran, y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. El sheriff lo ha repetido una y otra vez, sin sospechosos, sin personas de interés nombradas. Sin embargo, la línea temporal sigue volviendo a esa caída. Tommaso dijo a los investigadores que la llevó a casa sana y salva, y los registros de la puerta del garaje
lo respaldan en el momento. Aún así, esas 4 horas entre las 9:50 de la noche y la 1:47 de la mañana son un agujero negro. Nadie sabe qué pasó en la casa de Nancy durante esa ventana. Llamaron a la puerta, alguien que conociera pasó por aquí, o la propia entrega ocultó algo que aún no vemos. Si estuvieras recomponiendo esto como detective, ese último avistamiento sería tu punto de anclaje, el único hecho sólido antes del caos. Pero también plantea preguntas. ¿Por qué la cámara se desconectó horas después? ¿Por qué sangre en el porche si supuestamente estaba segura dentro? ¿Y por qué el tipo que dice que la acompañó se convierte en el nombre del que todo el mundo susurra? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Te parece que el calendario de entrega es demasiado limpio o es exactamente lo que parece un viaje normal a casa que terminó en una pesadilla después de que él se fuera? Estoy leyendo cada uno, lo que nos lleva a lo que ocurrió cuando la policía centró su atención en la casa familiar de al lado, así que ahora la historia pasa de esa ventana oscura tras la entrega directamente a la casa familiar a solo unos kilómetros, porque una vez que se confirmó que la sangre era de Nancy y la etiqueta de secuestro se quedó, los investigadores no perdieron tiempo, se dirigieron a las personas más cercanas a ella, empezando por Annie y Tommaso, y fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente invasivas, muy rápidas. Los registros en la casa de Annie y Tommaso no fueron una redada sorpresa con arietes y órdenes de arresto. Fueron registros consentidos, es decir, la pareja dijo que sí, dejó entrar a los detectives y entregó lo que se les pidió. La primera ocurrió alrededor del 7 u 8 de febrero, justo en ese periodo en que empezaron a llegar las notas de rescate a los medios. La policía revisó el lugar metódicamente, hizo fotos de varias habitaciones, recogió objetos de prueba, no dicen exactamente qué. Incluso revisó el tanque séptico de atrás. Sí, lo has oído bien, literalmente rebuscaron en el sistema séptico algo que pudiera conectarse. Eso no es una comprobación casual. Ese es el tipo de minuciosidad que haces cuando descartas cosas dentro o fuera sin lugar a dudas. También hubo seguimientos, al menos una visita más confirmada por periodistas locales que estaban aparcados fuera. Los vecinos vieron la cinta amarilla, los coches sin distintivos, los agentes entrando y saliendo, y entonces empezaron a circular los rumores. La gente empezó a decir que el coche de Annie fue incautado, remolcado para un examen forense. Ese caso se difundió como la pólvora en internet, pero aquí está la clave. Ni la oficina del sheriff ni el FBI lo han confirmado nunca públicamente. No hubo nota de prensa ni declaración diciendo hemos incautado un vehículo, así que ahora mismo solo es charla. Puede ser cierto, puede ser una exageración de alguien que vio una grúa cerca. De cualquier forma, eso avivaba los susurros. Además de los registros físicos, Annie y Tommaso recibieron otra cosa extraña, mensajes falsos de rescate. ¿Recuerdas a Derek Calleja, el hombre de 42 años de Hawthorne, California, que fue arrestado por el FBI alrededor del 5 de febrero por enviar exigencias de rescate falsas? Bueno, algunos de esos mensajes y notas falsos fueron directamente a Annie y Tommaso, fingiendo ser el verdadero secuestrador, exigiendo dinero, poniendo plazos falsos. Los federales dicen que lo admitió después de Miranda, que solo estaba explotando el caso por alguna razón retorcida. Pero imagina recibir esos mensajes mientras tu suegra está desaparecida y la policía ya está en tu casa. Eso es una capa extra de caos que cae justo en su puerta. Esta es la parte que no pude superar al principio. Están registrando la casa de la hija, no la de un desconocido. Se siente pesado. Cuando la casa de tu propio hijo se pone patas arriba así, incluso con consentimiento, cambia la dinámica. La familia ya no solo está de duelo, están bajo lupa, y como la casa está a solo unas 4 millas, quizá a 5 o 10 minutos en coche de la casa de Nancy, esa proximidad hace que todo parezca más cercano, más personal, más sospechoso para cualquiera que mire desde fuera. Pero seamos realistas un momento. En los casos de secuestro, especialmente con adultos vulnerables, los investigadores siempre empiezan por la familia y los contactos cercanos. No es opcional, es un libro de texto. La última persona que la vio fue Tommaso. La hija vive cerca. Por supuesto van a mirar allí primero, con atención y repetidamente, hasta que se despeje cada esquina. Los registros consentidos en realidad aceleran las cosas. No hay peleas por órdenes judiciales, no hay retrasos. Aún así, la imagen es brutal. Cinta amarilla en tu entrada, desconocidos fotografiando tu cocina, alguien hurgando en tu fosa séptica. Eso no grita rutina para la mayoría de la gente. Cuando la policía aparece varias veces en tu casa y empieza a rebuscar en tu fosa séptica, ¿qué te dice eso realmente? ¿Significa eso que piensan que tú lo has hecho o simplemente que tienen que comprobar todas las posibilidades?
¿Qué pensarías si fuera tu casa? Sé sincero conmigo en los comentarios, me gustaría mucho saber cómo te parecería eso. A partir de ahí, la presión no disminuyó porque mientras las búsquedas se realizaban a puerta cerrada, una tormenta completamente distinta se estaba gestando en público, una que ponía el nombre de Tommaso en el centro de atención de una manera que el sheriff nunca hizo. Bien, hasta ese momento la investigación se sentía mayormente contenida, registros policiales a puerta cerrada, familia en silencio, el sheriff repitiendo las mismas líneas cuidadosas en cada informe. Entonces el 4 de febrero 2026 llega y todo explota a la luz de una forma que nadie esperaba. Es entonces cuando Ashek Banfield, la veterana periodista que lleva décadas cubriendo el crimen, ahora con su propio programa y podcast, lanza lo que parece una granada. Está en su programa hablando sobre el caso de Nancy Guthrie y dice claramente que tiene una fuente de alto nivel e impecable en las fuerzas del orden, que le dijo que Tommaso Cioni podría ser el principal sospechoso ahora mismo. No se esconde mucho, ella lo deja claro. El yerno, el tipo que llevó a Nancy a casa esa noche, supuestamente es en quien más se centran. El vídeo se extiende como loco en cuestión de horas, la gente hace capturas de pantalla, las comparte, discute sobre ello. De repente el nombre de Tommaso ya no flota solo en especulaciones privadas, sino que está en una plataforma nacional, respaldado por lo que Banfield califica de información interna sólida, y no se echa atrás cuando empieza la resistencia. Al día siguiente ella redobla la apuesta, vuelve a salir en antena, defiende la fuente, diciendo que esto no es un cotilleo, sino alguien que conoce el caso al dedillo. Incluso Megyn Kelly interviene para apoyarla, publicando en redes sociales que los reportajes de Banfield coinciden con lo que ella oye de sus propios contactos. Ahora que tienes a dos periodistas de renombre señalando esencialmente lo mismo, mira más de cerca al yerno. Internet hace lo que hace Internet. Las secciones de comentarios se iluminan, las teorías vuelan, la gente empieza a investigar las fotos antiguas de la banda de Tommaso, su trabajo como profesor, cualquier cosa que encuentren. Parece que el Tribunal de la Opinión Pública acaba de dictar un veredicto, pero entonces el sheriff Chris Nanos sube al podio en una rueda de prensa ese mismo día, el 4 o 5 de febrero, dependiendo del uso horario, y lo cierra de forma contundente. No se anda con rodeos, llama a la cobertura de temeraria, totalmente imprudente, lo dice varias veces para enfatizar, y luego repite lo que ha estado diciendo desde el primer día: no hemos identificado a ningún sospechoso ni persona de interés, nadie, ni Tommaso ni nadie más. Él insiste en que siguen todas las pistas, hablando con todos los que conocían a Nancy, pero nadie ha sido nombrado, nadie ha sido atacado así. Es una refutación directa, punto por punto, dirigida directamente a la afirmación de Banfield. Así que ahora tenemos dos historias completamente diferentes al mismo tiempo, una de una fuente anónima que alimenta a un reportero experimentado y otra del tipo que dirige la investigación. ¿Cuál se supone que debemos creer? Por un lado, Banfield no es un bloguero cualquiera, lleva décadas en este sector, ha cubierto casos de alto perfil, se ha ganado una reputación por conseguir que las fuentes hablen cuando otros no pueden. Si su contacto es realmente de alto nivel e impecable, eso tiene peso. Las fuentes anónimas no son perfectas, pero son la razón por la que ocurren muchas grandes oportunidades en el true crime. Al mismo tiempo, el sheriff Nanos es quien tiene la placa, los archivos, el equipo forense. Él es quien tiene que responder en el tribunal si algo sale mal. Llamar imprudente a algo no es casual, es que él pone en juego su propia credibilidad para resistirse. El momento lo hace aún más complicado. Todo esto se desvanece justo cuando empiezan los registros en la casa de Annie y Tommaso, justo cuando llegan esos mensajes falsos de rescate de Calleja. La presión pública está disparada. Si el sheriff guarda silencio, la gente dice que está encubriendo algo. Si empuja demasiado fuerte, parece defensivo. De cualquier manera, el daño está hecho. El nombre de Tommaso ya está ahí fuera, ligado a principal sospechoso en titulares que no desaparecen. Lo que me sorprende es lo rápido que ocurrió el turno. Un día el foco está en las notas de rescate y las pruebas de vida que exigen. Al siguiente vuelve a centrarse en la familia, concretamente en una persona, y como el sheriff no confirma ni niega detalles más allá de su declaración general, el vacío se llena con más especulaciones. Si sigues el ejemplo desde casa, ¿la fuente de Banfield te parece lo suficientemente creíble como para superar la negativa del sheriff? ¿O la frase oficial de no sospechosos tiene más peso porque está registrada por el alto responsable de la policía? Deja los comentarios, dime hacia qué lado te inclinas ahora mismo. Todavía estoy dándole vueltas a este asunto y ese choque no solo se quedó en el ciclo informativo, cambió la forma en que la gente veía cada actualización que venía después. Vale, así que a estas alturas el nombre Tommaso Cioni está en todas partes y una vez que eso ocurre,
cada pequeño detalle sobre él o su vida empieza a deshacerse como si fuera una prueba en un tribunal. La gente no espera a que la policía conecte nada, lo hacen ellos mismos en línea, en las secciones de comentarios, en podcasts, y algunas cosas siguen surgiendo una y otra vez como las llamadas señales de alarma. Vamos a repasarlas una por una porque algunas parecen tener un significado importante y otros sienten que solo son ruido llenando el silencio. Primero, ese documento del poder notarial. De alguna manera nadie sabe realmente cómo se filtró. Aparece en internet un poder notarial duradero que muestra que Tommaso le dio a Annie autoridad legal sobre sus asuntos años atrás. No es nuevo, es algo muy antiguo, probablemente cuando estaban organizando su vida juntos o lidiando con asuntos rutinarios de la finca. Pero el momento en que salió justo después de que Nancy desapareciera, brutal. La gente lo ve y enseguida pasa a motivos económicos, quizá problemas económicos, quizá deudas, quizá algo relacionado con los bienes de Nancy. La especulación se descontrola, deudas de juego, problemas de dinero ocultos, el clásico ángulo de seguir el dinero. El caso es que no hay ninguna prueba en ninguna fuente oficial de que Tommaso o Annie tuvieran problemas económicos y mucho menos nada criminal. No he presentado ninguna solicitud de bancarrota ni registros judiciales de deudas que aparezcan en las búsquedas públicas que he hecho. Es solo un documento legal estándar que se ha convertido en arma por mal momento y la imaginación de Internet. Luego están las propias notas de rescate. Los verdaderos, o al menos los que la policía y el FBI tratan como potencialmente legítimos, siguen siendo enviados a los medios. Primero a la cadena local KGUN, luego a TNBC con demandas de 6 millones en Bitcoin, plazos que van y vienen, amenazas si nadie paga. ¿Qué es raro? Casi ninguno va directamente a la familia. Los únicos mensajes que recibieron Annie y Tommaso fueron los falsos de ese tal Derek Calleja que fue arrestado. El supuesto secuestrador real no está llamando directamente a la hija o al yerno, no está enviando mensajes a Savannah, no está entregando pruebas de vida a quienes pagarían más rápido. En cambio, todo es teatro público a través de los canales de noticias. Eso levanta cejas. ¿Por qué difundir al mundo en vez de presionar a la familia en privado? O bien significa que el secuestrador quiere la máxima atención o significa algo completamente distinto. Y no olvides los huecos temporales de los que hablamos la última vez. Tommaso deja a Nancy sobre las 9:50, cierra el garaje y se va. La siguiente actividad confirmada es que la cámara del timbre se desconecta a la 1:47 de la madrugada y luego se detecta movimiento a las 2 de las 12 sin vídeo por la sobreescritura. Eso son aproximadamente 4 horas de nada. No hubo informes de vecinos, ni timbres de puerta captados en otro sitio, ni notificaciones de móvil. Si Nancy llevaba el móvil encima, esas horas en blanco se sienten enormes, tiempo de sobra para que alguien aparezca, para que algo salga mal, para que un plan se desarrolle, pero la policía no los ha informado públicamente, así que todas las teorías se apresuran a tapar los agujeros. Por último, esa frase del sheriff Nanos que se retuerce cada vez que la dice, todos siguen siendo sospechosos. Lo dejó de lado al principio, probablemente refiriéndose al procedimiento estándar, nadie lo descarta aún porque la investigación está abierta, pero la gente lo escucha y piensa, eso incluye a Tommaso, eso significa que sigue en el punto de mira. El sheriff ha aclarado varias veces que eso no significa sospechamos a todos por igual, sino que nadie queda exonerado hasta que el caso avance. Aún así, la frase se pega como pegamento y alimenta la narrativa de que la familia, especialmente el yerno, está bajo fuerte sospecha, aunque el sheriff no lo diga abiertamente. Lo que me llamó la atención aquí fue lo rápido que la gente conectó puntos que la propia policía dice que ni siquiera son puntos todavía. Un documento legal de hace años, más una caída silenciosa y el silencio de los medios, equivalen a motivo y oportunidad en la opinión pública. Pero si dejamos de lado la especulación, lo que queda son mayormente lagunas, cosas que no sabemos, no cosas que sí sabemos. Si vieras aparecer un documento de poder notarial justo después de algo así, ¿te parecería sospechoso o simplemente es mal momento? Sé honesto. Déjalo en los comentarios, estoy intentando averiguar dónde está la línea entre preguntas razonables y sacar conclusiones precipitadas. Porque cuanto más se amplifican estas señales de alerta, más difícil es ver qué hay realmente y qué se proyecta en el caso. Y precisamente por eso importa la siguiente capa, determinar si todo este escrutinio es procedimiento estándar, o si apunta a algún sitio que el sheriff aún no quiere admitir. Vale, respiremos hondo y alejémonos un momento. Hemos repasado la cronología de entrega, los registros en la casa de la hija, las revisiones del tanque séptico,
los mensajes falsos de rescate, la filtración del poder notarial, los intervalos de 4 horas y ese gran choque mediático donde un periodista dice que es el principal sospechoso y el sheriff dice que no hay sospechosos. Ahora la gran pregunta que pesa sobre todo es qué está pasando Tommaso Cioni, simplemente la rutina habitual de una investigación cercana a un familiar, o hay algo extra aquí, alguna señal silenciosa de que la policía está investigando más de lo que admite. Primero mira qué hay realmente sobre la mesa de fuentes oficiales por ahora, y esto es directamente de las repetidas conferencias de prensa del sheriff y las actualizaciones del FBI. No hay ninguna acusación, no hay orden de arresto, no se presentaron cargos contra Tommaso ni contra nadie de la familia, no se ha nombrado ni confirmado públicamente ningún vehículo como incautado, a pesar de que los rumores sobre el coche de Annie siguen circulando. Los registros fueron consentidos, no forzados, con órdenes de arresto en marcha. Eso importa. Cuando los investigadores obtienen el consentimiento, normalmente significa que las personas dentro cooperan, no se defienden. Y Annie y Tommaso han pasado desapercibidos todo el tiempo, sin entrevistas dramáticas, sin estallidos en redes sociales, sin abogados atacando a los medios, han dejado entrar a la policía, han entregado lo que se les pidió y han mantenido la cabeza baja. Ese no es el comportamiento que sueles ver en alguien que oculta activamente algo importante. Ahora compáralo con cómo suelen desarrollarse estos casos cuando la familia está involucrada. En casi todos los casos de persona desaparecida de alto perfil que se convierte en secuestro con una víctima mayor o vulnerable, el círculo interno recibe el mayor golpe y el primero. Piensa en el caso de Gabby Petito. Brian Laundrie era el novio, la última persona con ella, y los investigadores invadieron la casa de su familia antes de tiempo, o los asesinatos de Delphi miraron a la familia y a los contactos cercanos antes de ampliar la red. O incluso en casos más antiguos como la desaparición de Laci Peterson, Scott estuvo bajo la lupa desde el primer día porque era el marido el último en verla. No es sesgo, es estadística. La mayoría de los secuestros o homicidios que involucran a adultos vulnerables involucran a alguien conocido por la víctima, la familia, el cuidador o el vecino. Así que la policía tiene que limpiar a las personas más cercanas antes de poder decir honestamente que han descartado lo obvio. Múltiples registros consentidos, revisando el sistema séptico, hacer fotos de habitaciones, eso es una minuciosidad de manual cuando la propia casa de la víctima está a solo 4 millas y la última aparición fue un familiar dejándola. El lenguaje del sheriff también lo respalda. Cada vez que habla enfatiza que no hay sospechosos ni personas de interés identificadas, pero también dice cosas como estamos siguiendo todas las pistas y todos siguen siendo sospechosos en sentido amplio, lo que significa que nadie está completamente exonerado hasta que el puzzle encaja. No ha señalado a Tommaso, no ha filtrado nada que contradiga su propia postura de no sospechar, no ha convocado una rueda informativa especial para decir nos estamos centrando aquí. Si hubiera algo más, causa probable real, una prueba irrefutable en esa casa, esperarías al menos una orden de arresto, una detención o alguna escalada pública. Nada de eso ha ocurrido. Al mismo tiempo, la intensidad se siente más pesada que la media. Varias visitas a la misma casa, excavar en el tanque séptico no es rutina en todas las revisiones familiares, es cuando buscan algo específico que no pueden ignorar. Y la forma en que la tormenta mediática cayó justo cuando estaban ocurriendo esas búsquedas, se crea un círculo vicioso en el que la presión pública hace que la familia parezca más sospechosa, aunque la policía no lo diga. Entonces es estándar, en su mayoría sí. El protocolo encaja, la cooperación encaja, la falta de cargos encaja, pero hay algo más burbujeando bajo la superficie. Las búsquedas repetidas y el silencio en torno a ciertos detalles dejan espacio suficiente para preguntarse si están sentados sobre una pieza que aún no pueden compartir. En ese momento, empecé a cuestionar todo lo que creía saber sobre cómo funcionan realmente estas investigaciones. Siempre pensé que si realmente sospechaban de alguien cercano, verías esposas o al menos una persona de interés con nombre bastante rápido. Pero aquí todo es presión silenciosa, puertas que se abren con consentimiento y un gran cartel público de no sospechosos. Quizá eso sea trabajo policial inteligente, no te delates, o quizá sea porque realmente no hay nada que apunte a Tommaso más allá de la proximidad y una mala imagen. En cualquier caso, sopesándolo todo, las pruebas que vemos tienden a ser procedimientos estándar con un escrutinio extra debido a quién es él para Nancy. No hubo bombas ni pruebas irrefutables, solo el lento y desgastante proceso de eliminación. Pero eso nos deja justo al borde de lo desconocido y es exactamente ahí donde este caso ha permanecido durante más de una semana. Lo que nos lleva a la pieza final, lo que todo esto significa cuando te das un paso atrás y miras el panorama completo.
Así que aquí estamos. Hemos recorrido todo el camino juntos, paso a paso, desde la vida tranquila de un profesor de biología de 50 años y bajista en una banda indie local, hasta el tipo que llevó a su suegra a casa después de una cena familiar y se convirtió en la última persona en verla con vida. Desde la sangre en el porche y la cámara del timbre desconectada en esas oscuras horas de la mañana, hasta la cinta amarilla que se colgaba en su propia casa a solo 4 millas de distancia. Desde registros consentidos que indagaban en fosas sépticas y tomaban fotos de habitaciones cotidianas, hasta mensajes falsos de rescate que llegaban a su bandeja de entrada mientras los reales se proyectaban en pantallas de televisión. Desde un periodista que menciona las palabras principal sospechoso basándose en una fuente anónima impecable, hasta el sheriff que lo llama imprudente y repite una y otra vez que no hay sospechosos ni personas de interés como si fuera un mantra, y a pesar de todo, ninguna acusación. No hay arresto, sin vehículo con nombre, no hay una prueba pública irrefutable, solo una familia que coopera en silencio mientras el mundo especula más fuerte cada día. El viaje comenzó con Tommaso Cioni, pareciendo el tipo más normal que puedas imaginar, caminatas por el desierto, pasta casera, enseñar a los niños sobre lagartos, rasguear el bajo con un conjunto post-punk que nunca llegó a triunfar. Entonces, una noche, todo cambió y de repente cada vacío en la línea temporal, cada documento legal rutinario, cada movimiento de investigación estándar se replanteó como sospechoso. El público se aferró rápido porque eso es lo que pasa cuando un caso se vuelve viral y las respuestas son escasas. Pero si eliminamos los titulares y las opiniones polémicas, lo que queda sigue siendo una investigación abierta, sin acusaciones oficiales, sin nadie exonerado oficialmente y con una mujer vulnerable de 84 años aún desaparecida. Algunas cosas se me quedan grabadas como lecciones reales al investigar esto, no son sermoneadoras, sino patrones que siguen apareciendo en casos como este. Primero, los detalles pequeños y el mal momento pueden estallar en lo que parece una prueba contundente cuando miles de ojos están observando. Un documento de poder notarial de hace años aparece en el peor momento posible y ¡boom!, de repente es el motivo. En segundo lugar, las investigaciones reales a menudo tienen que mantenerse en silencio para proteger pistas, preservar pruebas y evitar alertar a quien pueda estar ahí fuera. Pero ese silencio crea un vacío y los rumores se apresuran a llenarlo cada vez. Tercero, cuando tienes fuentes anónimas susurrando algo a los periodistas y a las personas con placa diciendo exactamente lo contrario en cámara, tienes que preguntarte quién tiene más peso a largo plazo, la filtración que parece interesante o la versión oficial que algún día debe sostenerse en los tribunales. Esa es la tensión en la que vive todo esto ahora mismo, y por eso quiero saber de ti, ¿qué crees que está pasando realmente con Tommaso? ¿Está siendo atacado en silencio porque las piezas encajan demasiado bien a su alrededor o simplemente está atrapado en medio del fuego cruzado de un caso tan público y desgarrador que todos necesitan a alguien a quien culpar mientras esperamos? Deja tus propias teorías, tus coiciones, cualquier ángulo que hayas estado considerando. No hay respuestas incorrectas aquí, solo comparte lo que te llame la atención después de repasarlo todo. Todo esto me ha dejado con una gran pregunta que aún no puedo responder, y quizá ninguno de nosotros pueda ahora mismo, en un caso en el que la policía sigue diciendo que no hay sospechosos, ¿por qué parece que todo el mundo ya ha elegido uno? ¿Qué opinas, Tommaso Cioni? ¿Es solo daño colateral en una pesadilla muy pública o hay algo que todavía nos falta a todos? Deja tus impresiones abajo, los leeré. Claramente, Tommaso Cioni es muy sospechoso, pero son solo hipótesis sin confirmar. Pasemos ahora a las actualizaciones de la investigación policial para ver a quién están vigilando actualmente. Breaking news, though, there was a SWAT raid, which I was actually at, which I'll get into the details of in a second. But we know that it is connected to the Nancy Guthrie investigation. They went into a neighborhood about 2 miles from Nancy Guthrie's house in Tucson, and they detained a man and a woman from the house, and they also detained a man from a traffic stop at a Culver's restaurant very close to that house, and I'm told that it's all connected. I'm told that it could be a mother and son who were detained in the house and maybe the brother at the traffic stop, but they're all connected. Son 3 personas, ese es el número exacto de sospechosos que actualmente están detenidos por el sheriff del condado de Pima y el FBI en este mismo momento. Anoche, bajo la cobertura de una rara tormenta de lluvia Tucson, los equipos SWAT y sus vehículos blindados pesados no estaban simplemente haciendo un simulacro. En su lugar, ejecutaron una eliminación precisa y sincronizada. Una vivienda situada a solo 2 millas de la escena original del crimen
fue rodeada mientras que un vehículo fue interceptado en medio del trayecto por la carretera. El resultado inmediato fue significativo. 2 hombres y una mujer están ahora esposados. Tras semanas de rumores salvajes y esa frustrante falsa alarma en Río Rico, la pregunta central arde: ¿son estas 3 personas la clave para resolver finalmente la desaparición de Nancy Guthrie o es otro error? Hoy no voy a hablar de teorías, voy a contarte exactamente lo que pasó en el suelo anoche. Así que dejemos muy claro quiénes son exactamente estas 3 personas y cómo se llevó a cabo esta operación, porque los detalles dibujan un cuadro de un esfuerzo masivo y coordinado de las fuerzas del orden. No todos los días ves una intervención sincronizada entre agentes federales y equipos locales de SWAT en un barrio tranquilo y exclusivo como las estribaciones de Catalina, pero eso es exactamente lo que ocurrió anoche. Sabemos por reportajes sobre el terreno, específicamente del periodista Brian Entin, que estaba físicamente dentro del perímetro policial mientras se desarrollaba la redada, que se trataba de un ataque dirigido a una residencia muy concreta. La ubicación es crucial. Está situado a solo unos 2 kilómetros de la casa donde se llevó a Nancy Guthrie. Cuando los enormes camiones blindados, conocidos como Bearcats, entraron en el barrio, no derribaron la puerta de inmediato, aseguraron el perímetro con una fuerza abrumadora. De esa casa concreta, los agentes sacaron a 2 individuos, un hombre y una mujer. La información temprana procedente de fuentes presentes sugiere una fuerte conexión familiar aquí. Estamos oyendo que podría ser una madre y su hijo dentro de esa casa. Se rindieron sin incidentes, saliendo bajo la lluvia para ser detenidos por los agentes que esperaban. Al mismo tiempo, esta operación tenía una segunda parte móvil igualmente crítica. Mientras la casa era rodeada por los equipos tácticos, las fuerzas del orden seguían activamente un vehículo asociado a esta propiedad. Esto no era casualidad. A poca distancia, cerca de un restaurante local de Culver's, la policía inició una parada de tráfico de alto riesgo. Sacaron a un tercer hombre de ese vehículo y lo detuvieron. Si las fuentes son correctas sobre la conexión familiar, este tercer hombre podría ser otro hermano o un pariente cercano de la pareja encontrada en la casa, lo que significa que era una trampa muy sofisticada y bien orquestada. No atrapas accidentalmente a 3 sospechosos relacionados en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Esto nos indica que la vigilancia llevaba horas, quizá incluso días. Sabemos que un avión de vigilancia sobrevolaba por encima de la tarde temprano. Probablemente la policía esperó a que el tercer hombre saliera de la casa o esperó a que se alejara lo suficiente para minimizar el riesgo de un enfrentamiento antes de señalar a ambos equipos que entraran simultáneamente. Querían que todos estuvieran asegurados a la vez para evitar que alguien destruyera pruebas, enviara un mensaje de advertencia o intentara huir. Era una red diseñada para atrapar a todos a la vez. Una vez puestas las esposas, la operación no terminó, de hecho solo se intensificó. El Buró Federal de Investigaciones no solo arrestó a estas personas y abandonó el lugar, se quedaron. Iluminaron la propiedad con focos contra el cielo oscuro y lluvioso del desierto. Actualmente están desmontando esa casa poco a poco. Buscan objetos concretos que puedan vincular a estas personas con el secuestro. Sabemos que se centraron mucho en un vehículo de lujo aparcado justo delante, un Range Rover. Se vio a los agentes revisando ese coche con lupa, probablemente buscando rastros forenses como pelo, fibras o quizás incluso los guantes negros específicos que se han convertido en una firma clave en este caso. La magnitud del equipo de respuesta a pruebas del FBI presente en la escena sugiere que no solo buscan a una persona, buscan la prueba microscópica de que Nancy Guthrie estuvo allí. La cuestión es que la policía no registró esa casa basándose en una pista vaga o la corazonada de un vecino. No rodearon esa propiedad con equipo táctico solo porque alguien pareciera sospechoso caminando por la calle. Se acercaron con ese nivel de agresividad y precisión porque tienen algo increíblemente poderoso en su poder. Tienen lo único que no miente, y es el ADN. Durante casi 2 semanas, el mayor temor en el caso Nancy Guthrie fue que la escena del crimen hubiera sido comprometida. Sabíamos que familiares habían estado allí, sabíamos que amigos habían entrado por la puerta, sabíamos que en el desierto el polvo y la contaminación son enemigos constantes de la ciencia forense. Pero justo horas antes de que los equipos tácticos salieran en marcha, el sheriff Chris Nanos soltó una bomba que cambió por completo el rumbo de esta investigación. Confirmó que técnicos forenses han aislado ADN desconocido del interior de la casa de Nancy Guthrie. Y esto es importante porque durante días el público ha estado especulando sobre todos los cercanos a Nancy. La gente miraba a sus hijos, a sus amigos, incluso a los trabajadores de servicios que mantienen sus propiedades. Pero el sheriff fue explícito en su confirmación. Han construido con éxito un perfil de eliminación. Esto significa que han tomado muestras de la propia Nancy, de sus hijas, del limpiador de piscinas, de los jardineros e incluso de los conductores de Uber
que han atendido la zona, los han probado todos y los han aprobado todos. El ADN encontrado en la escena no pertenece a nadie que tuviera una razón legítima para estar en esa casa, pertenece a un desconocido, pertenece a un intruso. En otras palabras, la redada que presenciamos anoche es casi con toda seguridad el resultado directo de este avance biológico. Esto actúa como una brújula, apunta alejándose del círculo interior y directamente hacia un forastero. Cuando los investigadores encontraron este material genético extraño, probablemente lo pasaron por bases de datos o usaron genealogía genética para rastrear una línea familiar. Esto explica por qué atacaron esa casa concreta en las estribaciones de Catalina, explica por qué detuvieron a una madre y a su hijo y a otro familiar varón cercano. No solo les hacen preguntas a estas tres personas, buscan una coincidencia biológica. En el momento en que esos tres individuos fueron detenidos, puedes apostar que la primera prioridad fue obtener una muestra de ADN de cada uno para comparar con la muestra encontrada en la casa de Nancy. Si esa muestra coincide con uno de los hombres detenidos, os indica que son parientes cercanos del contribuyente, el caso pasa de ser una investigación de persona desaparecida a una acusación por secuestro de inmediato. Sin embargo, hay una capa que resulta inquietante. Solo ahora, a las 2 semanas de la investigación, estamos oyendo hablar de este ADN de desconocido. El momento en que se publicó esta información, que coincide casi perfectamente con la redada de SWAT, plantea serias dudas sobre la transparencia y la estrategia. Esto me lleva a un punto crítico que necesitamos tratar. Probablemente la oficina del sheriff guardó esta evidencia de ADN durante días, quizás para evitar que el sospechoso huyera o quizá debido a retrasos internos en el procesamiento. Mantuvieron al público y a los medios en la oscuridad sobre la pista más significativa de todo el caso hasta el último segundo. Así que tengo que preguntarte, ¿crees que mantener esta información sobre el ADN en secreto hasta el momento de la redada fue una táctica calculada para pillar a los sospechosos desprevenidos o crees que fue resultado de la lenta y burocrática fricción que hemos visto entre la policía local y el FBI? ¿Fue este silencio una estrategia o un tropiezo? Déjame saber qué te parece en los comentarios abajo. Pero llegar a este momento en el que por fin vemos esposas en sospechosos no ha sido nada sencillo. Mientras el público esperaba un frente unido para traer a Nancy de vuelta, la realidad tras bambalinas era aparentemente una lucha caótica por el poder. Para entender la gravedad de esta redada, debemos reconocer que la investigación ha enfrentado demasiados obstáculos, y muchos de ellos parecen ser autoinfligidos por las mismas personas que juraron resolver el caso. En Tucson se ha gestado una guerra silenciosa. Es una guerra de territorios entre el departamento del sheriff del condado de Pima y la Oficina Federal de Investigaciones. Esto no es solo especulación de investigadores de internet, esto viene desde dentro. Rick Castagar, el ex subalgacil que trabajó junto al sheriff Chris Nanos durante décadas, ha salido a criticar públicamente a su ex jefe. No se andaba con rodeos, calificó la gestión de las pruebas por parte del sheriff de escandalosa. Castagar sugiere que la fricción que estamos viendo tiene su raíz en viejos rencores y en una negativa a ceder el control. Pintaba el retrato de un sheriff profundamente territorial, alguien que prefiere hacer las cosas a su manera antes que aceptar ayuda si eso significa compartir el protagonismo o la autoridad. El núcleo de este conflicto se reduce a una única y desconcertante decisión respecto a las pruebas forenses. En un caso de secuestro de esta magnitud, con una víctima de alto perfil e implicaciones federales, el procedimiento estándar casi siempre es utilizar todo el peso del gobierno federal. El FBI tiene un laboratorio en Quantico, Virginia, que es ampliamente considerado la principal instalación forense del mundo. Cuentan con los mejores científicos, la tecnología más avanzada para traza de ADN y los tiempos de procesamiento más rápidos para casos urgentes. Ofrecieron su ayuda, estaban listos para llevar los guantes, las muestras y las pruebas de rastro a Quantico inmediatamente. Pero el sheriff Chris Nanos dijo que no. En lugar de utilizar los recursos federales de clase mundial a su disposición sin coste alguno, el sheriff decidió enviar las pruebas críticas, incluidas las muestras de ADN que probablemente llevaron a la redada de anoche, hasta un laboratorio privado con ánimo de lucro en Florida. Su justificación era que el departamento tenía un contrato previo con este laboratorio privado y quería mantener la coherencia en la cadena de custodia. Para muchos investigadores veteranos, esta explicación no tiene fundamento. Cuando el tiempo es el enemigo, no eliges a un contratista privado en lugar de la Oficina Federal de Investigaciones solo para cumplir un contrato. Eliges la opción que te dé resultados más rápido. Esta es la parte que no pude superar. ¿Por qué rechazar el laboratorio de clase mundial del FBI en un caso de secuestro?
Parece que la política local está arriesgando la investigación. Cuando buscas a una mujer que lleva desaparecida 2 semanas, cada hora cuenta. La decisión de saltarse Cuántico para un laboratorio en Florida se siente menos como un movimiento estratégico de investigación y más como una maniobra burocrática de poder. Sugiere a un sheriff que se preocupa más por quién se lleva el mérito de resolver el caso que por usar todas las herramientas de la caja para resolverlo. Esta fricción interna probablemente causó retrasos. Mientras las pruebas se enviaban a Florida por todo el país, los días pasaban. La hora dorada, esa ventana crítica justo después de un secuestro en la que la víctima probablemente será recuperada con vida, llegó y desapareció mientras las agencias discutían sobre jurisdicción y protocolos de laboratorio. Aunque vimos agentes del FBI en la redada de anoche, su presencia ahora no borra el hecho de que durante la primera semana supuestamente estuvieron a distancia. El problema es que mientras las agencias luchaban su guerra de territorios, el entorno en Tucson empezó a volverse en su contra. Durante 2 semanas, el aire seco del desierto había sido un aliado silencioso, preservando polvo y huellas como una cápsula del tiempo. Pero anoche el tiempo cambió. Empezó a llover. En una investigación estándar, la lluvia es una molestia. En una investigación forense de esta magnitud, la lluvia es una catástrofe. Actúa como una goma gigante. El suelo desértico alrededor de la casa del sospechoso en las estribaciones de Catalina es una mezcla de arena, tierra compacta y grava suelta. Si el sospechoso había caminado desde su coche hasta la casa, sus huellas de zapatos estaban allí. Si el vehículo utilizado en el secuestro había entrado en esa entrada, el dibujo único de los neumáticos se había marcado en el polvo. Pero en el momento en que el agua toca ese suelo, el tiempo se agota. La lluvia convierte el polvo en barro, rellenando las ranuras de las huellas y borrando las delicadas crestas de las huellas, diluye los químicos traza, se lleva fibras, destruye la hoja de ruta que va desde la puerta principal del sospechoso hasta la entrada de Nancy Guthrie. Fue entonces cuando la urgencia del equipo de respuesta a pruebas del FBI se volvió visiblemente intensa. No solo ejecutaban una orden de registro, corrían contra la tormenta. Cuando llegaron al lugar, no esperaron a que amaneciera. Llevaron enormes focos portátiles que iluminaban todo el barrio, atravesando la oscuridad y la llovizna. Se movían rápido, colocando lonas y cubiertas protectoras sobre la entrada y el camino, intentando proteger las pruebas que quedaran del agua que caía. Sabían que al amanecer, la escena exterior del crimen estaría limpia por naturaleza. Entonces, ¿qué estaban exactamente cazando en la oscuridad y la lluvia? Buscaban las manifestaciones físicas del fantasma que vimos en el vídeo de vigilancia. La orden de registro probablemente incluía elementos muy específicos que vincularían a las 3 personas detenidas con el hombre de la máscara. Primero, buscan la mochila. Las imágenes de vigilancia del Porsche de Nancy mostraban al secuestrador con una mochila negra muy característica. Se ha identificado como una mochila para senderistas llamada Ozark Trail, con una capacidad de aproximadamente 25 litros. Es una bolsa común que puedes comprar en cualquier gran superficie, pero encontrar esa marca y modelo concretos dentro de esa casa sería una pieza clave del rompecabezas. Segundo, están buscando los guantes. Sabemos que el secuestrador fue cuidadoso. Llevaba guantes para no dejar sus propias huellas en la casa de Nancy, pero los delincuentes a menudo cometen el error de quedarse con sus herramientas. Si los investigadores encuentran esos guantes en el garaje o en la basura de la casa del sospechoso, se convierten en la prueba más condenatoria posible. El interior de esos guantes estaría saturado con el sudor y el ADN del sospechoso, mientras que el exterior aún podría contener rastros microscópicos de la sangre o células de la piel de Nancy. Sería el vínculo físico que une ambas ubicaciones. Pero el objeto más importante que buscan, la prueba irrefutable de toda esta investigación, es una pieza de tecnología médica. Están buscando el dispositivo de transmisión del marcapasos de Nancy Guthrie. Sabemos que en las primeras horas de la mañana del 1 de febrero, su marcapasos fue desconectado del sistema de monitorización remota. Ese dispositivo no desapareció en el aire. Si el secuestrador lo tomó para evitar que rastreara su ubicación o si fue descartado durante la lucha, tiene que estar en algún sitio. Encontrar ese dispositivo en posesión de los 3 sospechosos sería una prueba irrefutable de que tuvieron contacto con Nancy en el momento en que desapareció. Mientras tanto, mientras la lluvia arrastraba las pruebas físicas fuera de la casa del sospechoso, una enorme tormenta digital se gestaba en Internet que amenazaba con descarrilar la comprensión pública de este caso. Si has estado navegando por Twitter o consultando los titulares en las últimas 24 horas, sin duda has visto el nombre de Derek Calleja por todas partes. Por un breve y caótico momento, Internet decidió que ese hombre era la respuesta.
La gente vio su foto policial, vio la palabra arrestada, junto a las palabras Nancy Guthrie y supuso que la pesadilla había terminado. Pensaron que el secuestrador había sido atrapado y soltaron un suspiro colectivo de alivio, pero debemos tener claro quién es Derek Calleja y, más importante aún, quién no es, porque la realidad es mucho más frustrante. Derek Calleja no es el hombre de la máscara, no es la persona que subió al porche de Nancy en plena noche, él no es la persona que le desconectó el marcapasos ni la hizo huir hacia la oscuridad. Derek Calleja es un hombre de 42 años de California que presenció una tragedia en la televisión nacional y vio una oportunidad para obtener un beneficio rápido. Es lo que las fuerzas del orden llaman un parásito. Según la denuncia federal, Calleja envió una serie de mensajes de texto a la hija de Nancy, Savannah Guthrie. No eran mensajes vagos, eran específicos, crueles y diseñados para causar el máximo terror. Exigió dinero a cambio del regreso seguro de Nancy. ¿Te imaginas la montaña rusa emocional para la familia? Durante unas horas podrían haber creído que su madre estaba viva, que alguien la tenía y que esta era una transacción que podían resolver. Probablemente sintieron una oleada de esperanza, pero todo era mentira. El FBI rastreó la huella digital hasta Calleja en tiempo récord y se dieron cuenta de que no tenía absolutamente ninguna custodia física de Nancy, no sabía dónde estaba. Él solo era un estafador sentado detrás de una pantalla a cientos de kilómetros de distancia, intentando extorsionar a una familia afligida. Ha sido acusado de extorsión y aunque sus acciones son moralmente repugnantes, en última instancia son una distracción del verdadero peligro, lo que nos indica que las 3 personas detenidas anoche durante la redada de SWAT pertenecen a una categoría de criminales completamente diferente. Tenemos que separar el ruido digital de la realidad física. Derek Calleja fue un crimen oportunista cometido con un smartphone. Las 3 personas rescatadas de esa casa en las estribaciones de Catalina están vinculadas a la mecánica real del secuestro. No están retenidos porque hayan enviado un mensaje de texto. Están retenidos porque un juez firmó una orden basada en causa probable que los vincula con la escena física del crimen. Piensa en la diferencia. El estafador era ruidoso, extendió la mano, exigió atención, creó un rastro digital. La gente en esa casa guardaba silencio, no pidieron un rescate, no publicaron en redes sociales, se mantuvieron ocultos en una casa a solo 2 millas de la víctima, manteniendo una disciplina aterradora. La policía no los encontró porque cometieron un error con un teléfono móvil. Los encontraron gracias a pruebas biológicas, el ADN y probablemente la vigilancia física. Estos 3 sospechosos están relacionados con la sangre encontrada en el porche, están conectados al dispositivo médico desconectado, son los que estuvieron físicamente presentes cuando Nancy Guthrie fue llevada de su casa. Esto no es un delito de extorsión de cuello blanco, esto es un delito violento que implica secuestro y potencialmente algo peor. La diferencia entre un hombre como Calleja y los 3 sospechosos detenidos es la diferencia entre un buitre que rodea un cadáver y el depredador que realmente cometió la caza. Esto nos lleva a una sorprendente conclusión sobre el estado de nuestra sociedad. Mientras todo el país contiene la respiración, rezando por el regreso seguro de una madre y abuela queridas, hay personas que intentan activamente explotar ese dolor, te hace cuestionar la integridad de la información que consumimos. Pasamos 24 horas centrados en un estafador mientras los verdaderos secuestradores estaban sentados en una casa justo delante de nuestras narices, viendo caer la lluvia. Esto me lleva a una pregunta difícil y realmente quiero conocer tu perspectiva al respecto. La policía fue muy rápida en revelar el nombre y la foto policial de Derek Calleja, probablemente para demostrar que estaban actuando, pero ahora mismo mantienen en completo secreto la identidad de las 3 personas detenidas en la redada. No tenemos nombres, no tenemos fotos, simplemente sabemos que existen. ¿Cree que la policía debería revelar los nombres de estos 3 nuevos sospechosos de inmediato para evitar más rumores y pistas falsas como el caso de Derek? ¿O cree que tienen razón en mantenerlo en secreto para proteger la integridad del interrogatorio? Si son inocentes, revelar sus nombres arruina sus vidas. Si son culpables, revelar sus nombres podría hacer que los testigos que los vieron esa noche. ¿Dónde trazas el límite? Cuéntame qué te parece en los comentarios de abajo. Lo que descubrí fue que la investigación ha desplazado silenciosamente su enfoque temporal de una manera absolutamente aterradora que cambia por completo el aspecto del caso. Mientras el público y los medios han estado obsesivamente obsesionados con la ventana de 48 horas que rodea la desaparición real,
Los investigadores están lanzando una red mucho más amplia y oscura. El departamento del sheriff del condado de Pima ha solicitado oficialmente imágenes de vigilancia de vecinos, negocios locales y cámaras de tráfico que datan desde el 1 de enero. Piensa en lo que implica esa fecha concreta. Nancy Guthrie fue tomada el 1 de febrero. Al pedir explícitamente pruebas en vídeo a partir del 1 de enero, los detectives operan bajo la sombría y calculada teoría de que los autores no pasaban por la ciudad por capricho. Creen que estas personas la estaban vigilando. Creen que los sospechosos estuvieron merodeando por el perímetro de su vida durante un mes entero antes de que finalmente actuaran. Esta realización cambia todo sobre cómo vemos el crimen. Esto no fue un crimen oportuno, no era un adicto desesperado que se colaba en una casa cualquiera con la esperanza de encontrar joyas o dinero para conseguir una dosis rápida. Si las 3 personas detenidas en la redada de anoche son realmente las culpables, son depredadoras metódicas y pacientes. Probablemente pasaron 31 días estudiando la rutina de Nancy con la precisión de una operación militar. Habrían sabido exactamente cuándo su marido estaba fuera por negocios, sabrían a qué hora llegaba la ama de llaves los martes y cuándo se iba, habrían seguido qué luces encendía por la noche para leer y exactamente a qué hora se oscurecía la casa por la noche. La idea de que alguien estuviera sentado en un coche o agachado en la maleza del desierto, viendo a una abuela llevar su vida diaria durante semanas, es un nivel de premeditación que convierte este caso de una tragedia en una historia de terror psicológico. Para entender por qué esta teoría del acecho es tan crítica para la investigación, hay que comprender el entorno físico único de las estribaciones de Catalina. He caminado por barrios como este en Tucson y no son los típicos suburbios americanos. Este no es un lugar con césped cuidado, aceras y farolas LED brillantes en cada esquina. Las estribaciones están sujetas a estrictas ordenanzas de cielo oscuro, diseñadas para ayudar a los observatorios cercanos a observar las estrellas sin contaminación lumínica. Esto significa que por la noche es completamente oscuro, no puedes ver tu mano delante de la cara a menos que haya luna llena. Además, el terreno es implacable, está denso en cactus cholla, nopal y barrancos rocosos que caen de forma inesperada. Un forastero, alguien de la ciudad o un vagabundo de paso tendría dificultades para moverse por ese paisaje en la oscuridad sin hacerse daño, pisar una serpiente de cascabel o hacer un ruido enorme que alertara a todos los perros del barrio. Pero el sospechoso que vimos en la cámara, el hombre de la máscara, se movía con absoluta confianza, no tropezó, no dudó, subió por ese camino como si fuera suyo, sabía exactamente dónde estaban más profundas las sombras. Esto se relaciona directamente con los 3 sospechosos detenidos anoche. Recuerda que los sacaron de una casa a solo 2 millas. En una comunidad desértica dispersa, 2 millas es prácticamente la puerta contigua. Si estos sospechosos son locales, conocen el terreno íntimamente, saben cómo moverse entre los arroyos y los lavados secos para evitar ser detectados por las cámaras orientadas a la calle, saben qué casas tienen perros y cuáles tienen puntos ciegos. Podrían haber estado merodeando, no solo merodeando por la noche, sino también pasando por su casa cada día camino al supermercado o a la gasolinera, mezclándose perfectamente con el tráfico matutino. Estaban ocultos a plena vista, haciéndose pasar por vecinos mientras tramaban un secuestro. En ese momento empecé a preguntarme, ¿era algo personal? No acechas una casa durante un mes solo por un robo cualquiera. Los ladrones quieren velocidad, quieren entrar y salir, no invierten 30 días de trabajo en un único objetivo a menos que el pago sea enorme o a menos que el objetivo sea la propia persona. Este nivel de vigilancia sugiere que estaban buscando algo específico. ¿Fue Nancy? ¿Era una supuesta reserva de dinero que creían que estaba en la casa? ¿O era algo más oscuro? El hecho de que desconectaran su marcapasos sugiere un nivel de sofisticación técnica que encaja con esta planificación a largo plazo. No se desactiva accidentalmente un dispositivo de rastreo médico. Tienes que saber que existe y tienes que saber cómo funciona. Ese tipo de conocimiento proviene de la observación, viene de la escucha, viene del acoso. Si la policía encuentra imágenes del vehículo de los sospechosos que el Range Rover o el coche se detuvieron en Culver's dando vueltas a la manzana de Nancy a mediados de enero o aparcados en una calle lateral vigilando su entrada, el caso contra ellos se vuelve irrefutable. Demuestra la intención, eso demuestra malicia. Demuestra que, mientras Nancy vivía su vida, preparando café, llamando a sus hijos y viendo la televisión, había una familia de depredadores a solo 2 millas de distancia, observando cada uno de sus movimientos en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. El terror de esa espera de un mes es casi peor que el propio acto.
Significa que durante 30 días nunca estuvo realmente sola. Así que por fin está saliendo el sol sobre las estribaciones de Catalina, la lluvia ha cesado, los camiones blindados pesados se han marchado y la cinta policial ondea con la brisa matutina. El barrio vuelve a estar tranquilo, pero es un silencio pesado e incómodo. Hemos llegado al final de este capítulo específico, pero estamos lejos de terminar la historia. Mirando la casa allanada, lo que me llama la atención no es solo el arresto, es el tiempo perdido. Ese es el pensamiento que no deja de dar vueltas en mi cabeza. Hoy celebramos un avance porque 3 personas están esposadas, pero tenemos que hacernos la incómoda pregunta, ¿podríamos haber estado aquí hace una semana? Si el sheriff local se hubiera tragado el orgullo y enviado esa prueba de ADN al Buró Federal de Investigaciones inmediatamente, en lugar de enviarla a un laboratorio privado en Florida para proteger un contrato, ¿habríamos identificado a esta familia antes? En un caso de secuestro, el tiempo no es solo una medida, es la diferencia entre la vida y la muerte. Cada hora que se pasaba discutiendo sobre la jurisdicción o esperando a que llegara un paquete de FedEx a Florida, era una hora que los sospechosos tenían que borrar sus huellas. Fue una hora que Nancy Guthrie pasó en cautiverio. Este caso nos ha enseñado una dura lección sobre la necesidad de la cooperación interinstitucional. Nos gusta pensar que cuando ocurre una tragedia, las fuerzas del orden se convierten en una máquina única y unificada dedicada a la justicia. Pero lo que vimos aquí fue fricción. Vimos una guerra de territorios en la que las necesidades de las víctimas parecían quedar en segundo plano frente al ego del departamento. Cuando el FBI te ofrece las llaves del laboratorio forense más avanzado del planeta, te las llevas. No dudes, no discutes, los llevas porque tu trabajo principal es llevar a la persona desaparecida a casa. Cuando el ego toma el control, la víctima es quien paga el precio. Necesitamos exigir algo mejor, necesitamos protocolos que activen automáticamente la intervención federal en secuestros de alto perfil para que ningún sheriff, por poderoso que sea, pueda bloquear una investigación. Sin embargo, no podemos cambiar las 2 últimas semanas, solo podemos mirar las próximas 24 horas y esto nos lleva al momento más crítico de toda esta prueba. Ahora mismo se están trasladando rápidamente muestras de ADN de los 3 sospechosos, los 2 hombres y la mujer. Esta vez rezo para que vayan al correcto. La ciencia aquí es binaria, es blanco y negro. En unos días o incluso solo unas horas, si aceleran el proceso, tendremos una respuesta definitiva. Los técnicos compararán los perfiles genéticos de estos 3 individuos con el ADN de desconocidos encontrado en la casa de Nancy. Si hay una coincidencia, el caso se abre de par en par, se convierte en un caso de secuestro capital. Si no hay coincidencia, volvemos al punto de partida y esta incursión pasará a la historia como otro fracaso catastrófico. Pero mi instinto me dice que esto no es un error. No se moviliza un equipo SWAT ni el equipo de respuesta a pruebas del FBI, a menos que las pruebas preliminares sean abrumadoras. Este es el momento decisivo. Quiero que estés alerta, no apartes la mirada ahora, mira las noticias para la rueda de prensa, escucha el anuncio de los cargos. Si estos 3 son acusados de secuestro, sabremos que el sistema, a pesar de sus fallos, finalmente funcionó. Pero incluso con 3 personas sentadas en salas de interrogatorio, mirando los espejos bidireccionales, siendo interrogadas por agentes federales, hay un vacío inquietante en esta victoria. Tenemos las esposas, tenemos la posible coincidencia de ADN, tenemos el vehículo incautado, pero no tenemos a Nancy. La pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Dónde está? Los 3 sospechosos están actualmente bajo custodia, probablemente ejerciendo su derecho a guardar silencio, están contratando abogados, no están hablando, y mientras permanecen en silencio, el reloj sigue corriendo para Nancy Guthrie. ¿La están reteniendo en otro lugar? ¿La pasaron a otra persona? ¿O ocurrió algo terrible en el desierto durante esas semanas de silencio? Hemos encontrado al quién, estamos muy cerca de demostrar el cómo, pero hasta que encontremos el dónde, esta pesadilla no ha terminado. Nancy Guthrie es madre, esposa y abuela que fue robada de su propio santuario. No podemos dejar que la emoción de los arrestos nos distraiga del hecho de que ella sigue ahí fuera, en algún lugar, esperando ser encontrada, y cada segundo que los sospechosos permanecen en silencio es un segundo que se escapa. Esperemos que la presión de la sala de interrogatorios rompa ese silencio antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme en esta actualización de última hora. El caso sigue desarrollándose rápidamente. Por favor, deja tu teoría abajo y no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones tan pronto como estén disponibles los últimos resultados de ADN. Nos vemos en el próximo vídeo.